Bienvenidos a su sección Logic Boost Explica con el ingeniero Josué Satina. Buenos días, colegas alumnos. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre una corriente pasiva y una corriente activa. Esto es en un lazo de corriente, un lazo de control de corriente de 420 mA o de 0,20 mA. Como saben, se requiere una batería o una fuente de poder para cerrar el circuito del lazo de corriente de 420 mA o de 0,20 mA. Todos conocemos el clásico circuito donde tenemos la salida de corriente y tenemos una batería para alimentar a nuestro display. Okay, aquí la entrada menos y aquí la entrada más. Cerramos el circuito. Más con menos para que así la corriente pues fluya. Muchos dicen que es de menos a más, otros con los electrones que es de más a menos. Entonces vamos a ver esa parte. Ahorita lo importante es cerrar el circuito para aquí ya tener los dígitos o la corriente que va a medir nuestro sensor. Tenemos nuestro sensor y tenemos nuestro display. Ese es el circuito clásico que siempre se utiliza. Pero diríamos, esto es siempre y cuando la salida de mi sensor sea una corriente pasiva y la entrada de mi display sea también de entrada pasiva. ¿Qué queremos decir con pasivo o activo? Eso es si me da voltaje o no me da voltaje. Yo, para hacer una prueba, pues voy a desconectar mi circuito. Vamos a quitar ahorita la batería. Voy a medir con el multímetro. Vamos a poner un multímetro. Lo vamos a poner en volts. Y voy a conectarlo simplemente a mi salida. Lo voy a conectar aquí a mi salida. Bien. Y voy a medir el voltaje. Si aquí me está dando, si no me da voltaje, significa que esto es pasivo. Yo voy a requerir de una fuente de alimentación. Pero si aquí ya me está dando voltaje, ya no voy a requerir de esa fuente de alimentación, porque el equipo ya tiene la fuente interna. Ya no lo requerimos. Hacemos lo mismo con el display. También pues, colocamos un multímetro, también en volts. También más y menos, donde salimos la salida más y medimos la menos. De igual manera, si me da voltaje, es pasivo, pero si me da voltaje, es activo, pero si no, es pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una fuente, un sensor que me está dando voltaje, y el display no, ok, no hay problema. Pero si los dos, ninguno me da voltaje, es cuando sí requerimos de esa fuente de poder para poder cerrar el circuito. Siempre y cuando en ninguno de los dos me dé voltaje. Aquí es donde cae. ¿Qué pasa si yo conecto uno que me da voltaje con una batería? Pues puedo hacer un corto. O no me va a salir bien la medición porque ya tengo energía con energía. Entonces siempre hay que medir bien si la salida de mi sensor me da voltaje y la salida de mi display me da voltaje. Aunque sea entrada y sea salida de corriente, yo estoy midiendo voltaje. Si me da de 5 a 24 volts, 26 volts, 12 volts un valor de voltaje, no requiero fuente. Lo podemos deducir en una tabla. En la cual vamos a marcar lo que es el sensor y el display. Y aquí si vamos a ocupar una fuente. Tenemos 4 posibles casos. Puedo hacer mi sensor que sea pasivo. O
que me dé 0 volts. Y mi display también puede ser pasivo o que me dé 0 volts. En este caso la fuente sí se requiere. Puedo tener el sensor pasivo que me dé 0 volts y mi display activo que me entregue voltaje, digamos 14 volts. Acuérdense que este puede ser cualquier voltaje. La fuente no se requiere. O puede ser que tengamos mi sensor activo que me está entregando 14 volts aproximadamente y mi display pasivo donde no se requiere. Ojo cuando tenemos el sensor activo de, por ejemplo, 14 volts. Lo voy a escribir hasta en rojo, que se nos quede. Y activo de 14 volts. Esto no se debe conectar. Si tenemos tanto activo con el otro, no hay que conectarlos. ¿Por qué? Porque este va a dar voltaje y este va a dar voltaje. Entonces podemos tener que hacer un corto porque vamos a conectar dos fuentes. O no, va a ser la división mal, pero esto no se conecta. Solo podemos tener pasivos con una fuente o activo con pasivo. Por eso siempre verifiquen qué tipo de salida es la que tiene. Si es activa o pasiva o su sensor. Llego con el multímetro, checo. Siempre les recomiendo que cuando vayan a adquirir un display, chequen que tenga tanto pasivo o activo. Así aseguran la compatibilidad con todos los sensores. Si me puede ser tanto pasivo como activo, yo puedo conectarlo sin necesidad de fuente por cualquier tipo de sensor. Un ejemplo, nosotros manejamos el display, el S311. Este display S311 es un display de entradas universal. Tenemos aquí la parte de que tiene tanto corriente activa o corriente pasiva. La primera es para corriente pasiva y la segunda es para una corriente activa, y de hecho me dice que me va a dar 17 volts. Entonces el equipo ya me da 17 volts. Si mi sensor es pasivo, uso la fuente de 17 volts o la entrada que me da para 17 volts. Si es activo, uso la entrada directamente. Por lo cual puedo conectar cualquier sensor sin riesgo de que se vaya a quemar. Bien, eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Gracias por mirarnos y estar pendiente a más videos que estaremos publicando en próximo. Gracias y hasta luego.